Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor vayamos con su copia de la Biblia a la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo 17. La palabra del Señor dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, este pasaje de las Escrituras nos enseña a nosotros acerca de las virtudes de un verdadero creyente, las virtudes de un verdadero creyente. Y yo había colocado aquí en las notas para nuestra enseñanza de hoy una pregunta: ¿cómo debe ser la vida de un verdadero creyente? Y tal vez la pregunta debería ser: ¿cómo debe ser la vida de una iglesia verdadera, una iglesia genuina? Porque estas virtudes hablan de un grupo de personas que se conoce como iglesia del Señor. La iglesia somos nosotros, la iglesia no son estas paredes, la iglesia no es el mobiliario que nosotros tenemos aquí, la iglesia son las personas. Nosotros somos la iglesia del Señor, y como iglesia debemos caracterizarnos por tener ciertas virtudes distintas a cualquier otro grupo de personas, distinta a los clubes, por ejemplo. Hay clubes que tienen efectivamente un código de conducta también, cosas que los socios pueden hacer y no pueden hacer, y esos códigos de conducta muchas veces incluyen también algunos aspectos de la moralidad que cada uno debe de tener dentro de las instalaciones del club, pero son hechas por hombres. Nosotros no somos un club, nosotros no somos una asociación, nosotros somos una iglesia que se rige por las virtudes que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Yo les había comentado pues de esta pregunta: ¿cómo debe ser la vida de un verdadero creyente? ¿Cómo es que debe ser la vida de la iglesia, de nosotros que nos reunimos en este lugar y donde también nos visitan creyentes nuevos que muchas veces hacen una visita ocasional, otras veces
nos visitan porque estaban buscando una iglesia, y también nosotros que nos reunimos aquí porque ya somos parte de esta iglesia y de la membresía. Así también alguna vez a mí me tocó estar, hermanos, buscando iglesia. Y créanme que yo he visitado muchas iglesias antes de tomar una decisión dónde congregarme. Generalmente eso fue en los Estados Unidos y no aquí en el Perú. Pero habían ciertas cosas que yo buscaba en una iglesia, y yo estoy seguro que también cada uno de los hermanos que busca una iglesia también está detrás de estas cosas. Primero, es una doctrina sana, una doctrina que exalte al Señor Jesucristo, una doctrina que ponga al hombre en el lugar que le corresponde bajo la soberanía de nuestro buen Creador y Salvador. Pero también yo buscaba una iglesia donde los hermanos tengan ciertas virtudes, una iglesia donde yo me podía sentir seguro, una iglesia donde yo también sabía de que los hermanos tenían el mismo propósito de acercarse al lugar de adoración, y es presentar sus alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser pues la vida de un verdadero creyente? Porque cuando nosotros respondemos esa pregunta, respondemos también a la pregunta cómo es que debe ser una iglesia local como la de nosotros. Y esa es una pregunta, hermanos, que es muy necesaria en nuestros días. ¿Cómo es la vida de un verdadero creyente según las Escrituras? Según la Biblia y no según el hombre. Es la pregunta necesaria donde la fe cristiana no ha escapado, hermanos, a las influencias del mundo. La iglesia también ha sido inoculada por diferentes ideologías. La iglesia en nuestros días está enfrentando ataques por los que nosotros podemos ver que desde adentro se está destruyendo a raíz de todas esas levaduras filosóficas, ideológicas que han conseguido pues ser inoculadas dentro de la iglesia. Existen separaciones dramáticas en los Estados Unidos, en la denominación más grande, que es la de la Convención Bautista del Sur. Ellos son bautistas también como nosotros, no necesariamente creen de la misma manera, no son confesionales como nosotros. Pero podemos ver de que las razones por las cuales se está separando cada vez más iglesias de esa denominación es por causa de la corrupción. La corrupción en la doctrina, en la corrupción en la conducta de sus miembros. Y de eso es precisamente lo que yo les había comentado a ustedes, que yo buscaba en una iglesia local, una buena doctrina y una buena conducta de los miembros. Seguramente que para responder a esta pregunta, ¿cómo debe ser la vida de un verdadero creyente?, nuestro primer pensamiento serán las palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, por sus frutos los conoceremos, por sus frutos. Y aquí nosotros entendemos que la palabra del Señor nos está diciendo por sus obras, por sus palabras, por sus enseñanzas, por sus conversaciones, por sus actitudes. Por todo eso, nosotros vamos a conocer quién es un verdadero cristiano y qué iglesia local es una que verdaderamente está conformada por creyentes verdaderos. Pero hay algo que yo también debo reconocer, y es que vivimos en un tiempo donde los frutos del creyente, de los que yo les estoy hablando ahora, ya no se interpretan según los textos de las Escrituras. Y esto es debido a que la línea que separa la impiedad de la santidad ha sido borrada. Los frutos de los cuales las Escrituras nos hablan, y que seguramente podemos encontrarlos cuando leemos la primera epístola del apóstol Juan, han cambiado. Ya no existe un punto de vista bíblico para hablar del fruto bueno y del fruto malo, sino ahora tenemos de que
El parámetro para medir lo que está bien y lo que está mal es el predicador famoso. Es el movimiento paraeclesiástico famoso. Por eso es que nosotros ahora hemos llegado a encontrarnos con frutos del cristiano que son completamente distintos, nuevos a los frutos que la iglesia demandaba de una persona que había hecho profesión de fe hace solamente unos 40 años atrás. Hoy día, por ejemplo, puede ser cristiano una persona que se suicida porque la novia lo abandonó. Es cristiano, dice. Es cristiano. También una persona que se menea al ritmo de rap y con luces psicodélicas, también puede ser cristiano. Un fumador de cigarros, también puede ser cristiano. Una persona que vota a favor de un abortista, de un candidato que promueve el aborto dura y abiertamente, también puede ser cristiano. Una persona que defiende los derechos del LGBT, esa agenda promosexual, también puede ser cristiano. Uno que predica el marxismo también desde el púlpito es considerado también como un pastor de sana doctrina hoy. Y así yo podría continuar con una lista larga. A estas personas se les considera cristianos. A estos frutos se le considera el fruto de un corazón que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. A una persona que hace estas cosas se le considera como alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable donde brilla Cristo en su trono. Las cosas no están bien. Y esto sucede, hermanos, porque nos hemos apartado de las Escrituras. Yo pienso de que si estuviese andando yo ahora por aquel país del norte buscando una iglesia donde congregarme, siendo yo un creyente, una oveja del Señor, sería muchísimo más difícil para mí encontrar un lugar donde yo pueda congregar y hacer de esas personas mi familia espiritual aquí en la tierra. Toda esta relación de vicios aceptables dentro de una iglesia local que profesa e invoca el nombre del Señor Jesucristo, tiene necesariamente, hermanos, un impacto en cuanto a la enseñanza teológica y bíblica del Nuevo Testamento. Tiene un impacto. Todos estos frutos que en muchos lugares donde se predica el nombre de Cristo se llama buen fruto, tiene impacto en la teología, tiene impacto en la doctrina, sobre todo en la doctrina o la enseñanza del nuevo nacimiento. Pero también tiene un impacto en la doctrina del arrepentimiento, de la justificación, de la santificación. Tiene un impacto en la doctrina de la salvación, porque tenemos que considerar cristiano, salvado, nacido de lo alto, nacido de Dios a las personas que viven de esta manera. ¿Usted se da cuenta de eso? Esas actitudes influyen la doctrina, la cambian, la transforman de tal manera de que ahora nosotros tenemos una comunidad de personas que practican estas cosas, pero les llamamos iglesia del Señor Jesucristo. Y esas no son virtudes. Yo no puedo considerar, hermanos, el beber licor como una virtud. Yo no puedo considerar beber cigarros como una virtud. Hay muchas cosas que nosotros encontramos en muchas iglesias locales que no son consideradas como virtud de acuerdo al texto bíblico. Pero lo que el apóstol Pedro escribe a la iglesia son, hermanos, una serie de amonestaciones en ese texto que hemos leído hace un momento. Y esas amonestaciones están basadas en la capacidad espiritual de las personas. ¿Para qué? Para obedecer.
Pedro está hablándole a personas que pueden obedecer. La Escritura manda cosas a personas que pueden obedecer. Y no obedecen en la carne, obedecen en el Espíritu. Obedecen de todo corazón. Obedecen por amor al Cristo crucificado. Entienden de que el amor del Cristo los impulsa a vivir una vida justa, una vida recta, una vida piadosa. Por eso es que Pedro escribe estas cosas a la iglesia verdadera, para que se le obedezca de una forma voluntaria, una forma alegre. ¿Para qué? Para que se separe de lo mundano, para que se separe del pecado, para vivir una vida santa y agradable a ese Dios, el cual Isaías, cuando lo vio 3 veces, le dijo: Santo, santo, santo. Lo que quiero decir, hermanos, es que Pedro asume a todos a quienes él está amonestando, inspirado por Dios, son creyentes genuinos. Él asume eso. Ellos han sido renovados en sus corazones. Ellos han sido regenerados en la esencia misma del ser de cada uno. Y Pedro habla a un pueblo regenerado, de allí que él mismo escribe de esta manera. En 1 de Pedro 3:15, quizás ese puede ser un sermón central para lo que nosotros podemos haber leído en este texto. 1 de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Santificarlo en nuestros corazones. Eso es algo que solamente puede hacer un creyente genuino. Eso es algo que solamente puede hacer aquel que ya no tiene un corazón de piedra, sino que tiene un corazón de carne. Solamente esa persona puede santificar a Cristo en ese lugar. Entonces, hermanos, vemos pues que las amonestaciones de Pedro a sus oyentes son amonestaciones a los corazones regenerados de una iglesia perseguida, una iglesia acosada, una iglesia que está huyendo de sus perseguidores. Hermanos, yo quisiera compartir, porque yo quiero hablar les he hablado acerca de que este lugar donde nosotros nos estamos reuniendo, es un lugar que muchas veces es visitado por personas que andan buscando una familia espiritual. Están buscando un lugar donde quedarse, donde tener comunión con Cristo y con los otros hermanos que están allí por la misma razón, para tener una coinonía cercana. Y yo por eso quiero compartir con ustedes lo que le comenté a un pastor argentino en una conversación que tuve hace pocos días. Yo le dije a él que fui salvado a los 40 años, yo tengo 58, con la ayuda del Señor en unos meses más cumpliré 59, pero yo fui salvado a los 40 años, muchos años. Yo creo que ya eran 40 años, es mucho, ¿no? Pero durante esos 40 años yo fui un hombre muy mundano, muy mundano, muy mundano. Yo creo que quienes conocen mi testimonio saben. Inclusive yo fui ofensivo hacia el Cristo, que nunca me había hecho a mí nada malo más que lo bueno. Yo no sabía que él había hecho nada, pero yo fui un hombre muy mundano cuando estaba sin Cristo. Siendo mundano, yo tuve un círculo de personas con quienes yo generalmente me juntaba y me reunía. Yo tenía un círculo de personas. Y mi esposa lo sabe, que era un círculo muy reducido. Yo no tenía muchos amigos, yo tenía muchos conocidos o algunos conocidos, pero esos conocidos yo siempre los mantenía lejos de mi círculo íntimo, de mis amistades, de mis amigos. Así era yo. Solamente estaban cerca mío aquellas personas en quienes yo podía confiar y ellos podían confiar en mí. De alguna manera el ser humano es así, creo yo, por naturaleza.
Seguramente que nosotros también a nuestros hijos le decimos, como a mí me decían, conocidos vas a tener un montón, pero los amigos los cuentas con las manos, con los dedos de una sola mano, 5. Y mientras yo estuve en el mundo, nunca estuve cerca de personas, no sé cuál sería lo opuesto a una virtud, maldades, iniquidades, no éramos santos, pero nunca descendimos a un nivel que fuese condenable por cualquier persona. Aunque mi vida ciertamente era condenable por cualquier evangélico verdadero y por Dios. Pero cuando yo estuve en la iglesia ya en una oportunidad, hermanos, y yo le voy a decir esto en el contexto precisamente de lo que hemos leído aquí en Primera de Pedro, en este contexto donde se hablan de las virtudes, como vamos a ver, como iglesia, en ese grupo que yo tenía nunca encontré personas de una calaña tan baja como cuando en cierta oportunidad yo estuve rodeado de algunos que se hacían llamar cristianos. Pero ellos llegaron a un nivel que nunca mis amigos mundanos habían podido llegar. Ellos se hacían llamar evangélicos, pero el nivel de hipocresía, de traición, de mentira, engaño, nunca yo lo había experimentado en mi vida mundana, nunca. Yo siempre he sabido que esas cosas existían, pero nunca en el círculo donde yo estaba viviendo. Y yo les digo eso, hermanos, en el contexto de lo que Pedro nos está hablando a nosotros, porque vamos a ver por qué es que lo habla así. Y cómo es que deberíamos ser como iglesia también nosotros aquí. El pastor con quien yo estuve hablando con él en una videollamada, y yo no le hablé con un estado de ánimo lleno de odio, de rencor, no, sino con pesar por lo que hoy día se llama Iglesia de Cristo. Y esto vino a mi corazón pues mientras yo escribía estas notas, porque nosotros a veces, hermanos, aprendemos de la experiencia. Y cuando nosotros entregamos a veces nuestro corazón y lo quebrantan, es difícil que lo volvamos a entregar otra vez. Pero tenemos que pensar también de que posiblemente yo entregué mi corazón a personas que no eran cristianas. Y esas personas lo maltrataron. Y en algún momento yo había pensado, nunca más voy a congregar en una iglesia. Fue un tiempo donde inclusive yo había pensado ya hasta renunciar, hermanos, al ministerio. Porque nunca había encontrado una calaña tan baja. Y este comentario era preciso traerlo a este estudio, considerando que Pedro nos dice en un solo versículo, nos dice 5 virtudes cristianas que caracterizan la vida de una persona regenerada por el Espíritu Santo y que está dentro de una iglesia local. Yo les digo esto porque por la gracia del Señor yo soy pastor de esta iglesia. Y lo que yo quisiera es de que ninguna persona que esté aquí sufra en su corazón lo que yo una vez sufrí, o lo que muchos de los que estamos aquí sufrimos también. Que cualquier persona que venga aquí se sienta, hermanos, no se sienta así como que tiene que caminar cuidadosamente, sino que se sienta que está entre hermanos de verdad. Hermanos, que nosotros queremos pues recibir estas amonestaciones de las Escrituras para poder vivir como una iglesia local, como Cristo la señala. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura, finalmente, y aquí están las 5 virtudes. Finalmente, sé todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermanos, esas 5 virtudes son las que cada uno de nosotros debe practicar. Y yo creo de que cada creyente tiene la capacidad espiritual de practicar esto que nos está ordenando Dios en su palabra. Porque cuando practiquemos esto de aquí, cada uno de nosotros, nuestra vida como iglesia local va a ser una vida de paz, de amor fraternal y todo. Dice aquí 5 cosas. 1, todos somos de un mismo corazón, todos somos de un mismo sentir, centrado en ¿dónde? En Cristo y en las Sagradas Escrituras. 2, todos debemos ser compasivos como hermanos, sin guardar complicidad con el pecado. Hermanos, la Escritura nos dice que si nosotros vemos a uno de los hermanos pecar, es cierto, debemos ir y confrontar su pecado, pero hacerlo de tal manera que debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados y caigamos. Y debemos de restaurarle al hermano. Y una vez, cuando recién comencé, hermanos, en mi caminar cristiano, creo que fue a las pocas semanas, el pastor Armando Osorio Huerta me regala a mí un libro de Oswald Sanders que tenía que ver con el liderazgo cristiano. Y a mí fue algo que me impactó, y yo lo he dicho alguna vez también esto. Fue cuando el autor decía: la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. La iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Y a mí esto me conmocionó, hermanos, porque ustedes saben que yo he hecho servicio militar. Y pensar en un ejército que mata a sus heridos, solamente quienes hacen eso son los terroristas. El ejército peruano nunca haría eso. El ejército peruano tiene una consigna de equipo, de amor fraternal también. Pero es verdad. Pero es verdad en el sentido no de que la iglesia mata a sus heridos, sino que la falsa iglesia, los falsos hermanos, ellos matan a aquellos que posiblemente caen en faltas, en pecados. Los destruyen. Ellos no son creyentes, y esa actitud nunca la voy a permitir en esta congregación. Nunca la voy a permitir. Porque esa es la señal de que la persona que trata a su hermano de esa manera está en tinieblas, no es creyente. Y si ha pasado la cena con nosotros, me ha engañado a mí y les ha engañado a todos ustedes. No vamos a permitir eso. Pero 1 Pedro 3:8 nos habla precisamente, dice, mostrándonos misericordia a los hermanos que enfrentan duras pruebas en sus vidas, mostrándole qué cosa, simpatía, y mostrándoles amor. Y finalmente todos debemos ser humildes, así lo traduce la Biblia de las Américas, ser humildes. Ser humildes en el sentido en que nosotros reconocemos que todas nuestras capacidades vienen de Dios, Debemos ser todos de un mismo sentir, debemos ser compasivos, debemos amarnos fraternalmente, debemos ser misericordiosos unos con otros y debemos ser amigables o humildes. Hermanos, como creyentes, el Espíritu Santo nos mueve pues a trabajar en estas virtudes cristianas, haciendo uso de los medios de gracia que el Señor Jesús nos ha dado al momento que nos salvó. Y digo esto porque es Dios la causa principal de toda virtud cristiana, es Dios. Estas 5 virtudes nacen del corazón de Dios y Dios nos la transmite a nosotros en el momento en que Él nos salva. Lo que Pedro nos trae es una amonestación para poner en práctica estas virtudes relacionadas, hermanos, con la manera en que debemos vivir como hermanos en la fe, como hijos de Dios, en una iglesia local como esta. Una iglesia local como esta. Y cuando yo hablaba de humildad, es decir, reconociendo que nuestras capacidades vienen de Dios,
Ningún cristiano, incluyéndome a mí, tiene nada de qué jactarse. Yo he escuchado aquí a los hermanos enseñar alguna vez también desde este púlpito y me alegro mucho que el Señor les haya dado capacidades hasta mejores que las mías posiblemente, porque yo no me considero un buen predicador, no me considero un hombre que pueda tener mucha facilidad de palabra, pero debemos vivir así aquí nosotros. Y así Pedro lo enseña en el versículo siguiente. Mire cómo es que todo esto va desarrollándose a través de las palabras del Señor en esta epístola. Ahora en el versículo 9, mire cómo dice. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La iglesia tiene esta clase de actitud, hermanos. No devuelve mal por mal, ni maldición por maldición. La iglesia es una iglesia que bendice. Y bendice porque la iglesia tiene un llamamiento. Y el versículo lo dice. Hemos sido llamados para heredar bendición. Por eso es que nuestros actos, nuestras palabras, nuestras vidas deben de reflejar todas y cada una de estas virtudes. Porque hay promesa de gran bendición personal y también en la iglesia local. Nosotros vamos a poder ser bendecidos como iglesia, hermanos, en la manera en que cada uno de nosotros también persigue estas 5 virtudes. Cuando los creyentes actuamos según estas virtudes mandadas por Cristo para su iglesia, recordemos que como creyentes, pues Dios nos ha llamado a eso. Y miren, Dios nos llama a eso y como creyentes nosotros oímos su voz. Así dice Cristo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas del Señor escuchan estas palabras. Pero no solamente las escuchan y las guardan en la memoria, sino que dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros lo guardamos en el corazón y lo ponemos por práctica. Practicamos lo que el Señor nos enseña. Más adelante, hermanos, los versículos 10 y 12 dice de esta manera, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Estos versículos, estos 3 versículos, son una cita del Salmo 34, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, y Pedro se lo recuerda a una iglesia local. Pedro lo recuerda a esta iglesia, donde congregan hermanos que tienen una esperanza de hallar algo en este lugar. La esperanza de hallar satisfacción y felicidad para sus vidas, donde puedan amar y ser amados sin los temores de abrir sus corazones a quienes congregan con él. Qué feo sería, hermanos, llegar a una iglesia y vivir cautelosamente el uno del otro. Tener miedo de ser difamado por alguien con quien uno pasa la cena del Señor. O que se le levanten mentiras o comiencen a correr chismes. O cuando el hermano confiesa a otro hermano, como dice la Escritura, sus pecados, confesados unos a otros vuestras faltas, y el otro hermano las descubre a otras personas más. Traición. Pero no. Este lugar debe ser un lugar donde lleguen las almas
para ser amadas y también ellas para amar junto con todos quienes congregan con Él, abrirles sus corazones sin ningún temor. Porque ya basta, hermano, todo lo que sucede fuera de estas paredes. Vivimos en medio de un mundo secular donde precisamente cunde todo eso. Cunde la traición, cunde la mentira, cunde el engaño, como para llegar aquí que también tengamos que vivir lo mismo. Ya no seríamos iglesia si eso fuese así. Y el versículo 11 nos dice sobre la conducta que Dios demanda de los creyentes. Dice, para el fin señalado en el versículo anterior. Al igual que el Salmo, el Señor ordena el amor fraternal entre su pueblo, algo que se cumple solamente en una iglesia que tiene miembros salvos. El Señor nos da una serie de instrucciones con relación a las palabras, a los actos, a las actitudes que debemos tener nosotros como cristianos. Y acá nos dice, la lengua debe ser refrenada del mal. La lengua debe ser refrenada del mal. ¿Usted alguna vez ha estado quizás en una iglesia donde la lengua, como dice Santiago, era un mal de maldiciones? Y eso es lo que la Escritura prohíbe acá otra vez. La lengua debe ser refrenada del mal y debe ser usada más bien para el bien y la edificación de los hermanos que nos reunimos juntos. Y esto es la demostración de un verdadero amor por Cristo, primeramente, porque le obedecemos, y también hacia el hermano, a quien Cristo también redimió con su muerte. Por eso la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y eso es un filtro, hermanos, que nosotros debemos de considerar muy seriamente en esta iglesia. ¿Cómo es que debe ser la vida en armonía entre nosotros, los que estamos aquí? Y aquel que utilice su lengua para calumniar, para mentir contra un hermano, lo que hace es dar una prueba evidente, de acuerdo a las Escrituras, que no es cristiano. No lo es. Ni siquiera nosotros vamos a levantar un falso testimonio de algún hermano que ni siquiera conocemos de otras iglesias. Hermanos, hoy día ese aborrecimiento que ubica a la persona en el lugar de las tinieblas donde Dios no habita, se disfraza, mire cómo lo voy a decir, se disfraza de una piedad falsa. Aquel que usa su lengua para calumniar, para mentir, se tiene que hacer ver a sí mismo como piadoso. Es el diablo disfrazándose de ángel piadoso para cubrir como una peluca, como un vestido, para cubrir esa desnudez moral, porque lo que está haciendo es moralmente condenable para Dios. Es inmoral que un hermano utilice así su lengua. No importa las justificaciones que quiera dar. Algunos dirán, no, yo soy defensor de la verdad. No, Señor. La Biblia siempre nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros relacionarnos y arreglar los problemas dentro de la iglesia. Esa clase de personas no aman la paz, los que son así. No aman la verdad tampoco, es mentira. Y por último, no aman al Señor. Y es allí donde la palabra nos dice la actitud de Dios contra aquellos pues que usan la lengua de esa manera. En una iglesia local, acuérdense que está hablando de una iglesia local. Los ojos de Él están sobre los justos, es decir, el Señor bendice la vida de aquellos que caminan por la senda de la justicia y también de la rectitud, y Dios los favorece con sus misericordias, con sus bendiciones, porque Dios responde las oraciones de los tales. Y eso es algo que a mí me alegraba mucho, hermanos, porque yo he podido ver de que nuestra iglesia en todos estos tiempos de oración, a mí me ha sorprendido ver la forma como Cristo ha respondido a nuestro clamor.
Y yo me ponía a pensar en eso. Señor, ¿será porque nosotros hasta este momento hemos seguido estas 5 virtudes? ¿Hemos procurado seguir estas virtudes como cristianos aquí? ¿Será que tú ves esa armonía entre nosotros? No somos una iglesia perfecta, pero nos amamos, nos queremos. Y cuando creemos que hay pecado, sabemos cómo lo vamos a manejar según las Escrituras. ¿Será por esa razón, Señor, que tú no apartas tu oído cuando esta iglesia se junta para clamar por la sanidad de uno, por la salvación de otros? Bendito sea el Señor. Yo creo que eso es así. Y así debe seguir siendo el estado de esta iglesia local en la que estamos ahora. Pero de la misma forma también enseña claramente que el rostro del Señor está contra aquellos cuyos corazones y actos son desagradables para Él. Finalmente, hermanos, la palabra de Dios nos habla del sufrimiento en los versículos del 13 al 17. Y es interesante que este sufrimiento sea por causa de la justicia, así dice. Sufrimiento por causa de la justicia. Y ese sufrimiento no solamente será ocasionado por los incrédulos, sino también y mayormente, creo yo, por aquellos que se hacen llamar a sí mismos como cristianos. Los enemigos de Cristo son fácilmente identificables. Ellos se distinguen. ¿Por qué? Por acusar con falsedad a aquellos quienes se esfuerzan por una vida santa y piadosa. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El diablo y los suyos ahora usan las redes sociales para acusar falsamente a los hijos de Dios, que son perseguidos por hacer y enseñar el bien. Y sufrir por hacer el bien trae bendición, eso es lo que dice nuestro texto, mientras que sufrir por haber hecho el mal seguramente traerá castigo y condenación eterna, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, no debemos confundir, exponer a los falsos maestros con acusar a los hermanos, son cosas distintas. La Escritura nos manda verdaderamente a señalar a aquellos que enseñan falsa doctrina, y eso no es lo mismo que acusar a los hermanos como lo hace el diablo. Ahí tenemos nosotros que tener discernimiento para poder separar una cosa de la otra, porque nosotros estamos obligados por las Escrituras a exponer a quienes han torcido la sana doctrina o la han mezclado con herejías, filosofías e ideologías del mundo secular ateo. Eso sí es imperioso para nosotros. El versículo 15 es uno que me gustaría estudiarlo, hermanos, un poco más detenidamente el domingo que viene con la ayuda del Señor, porque trata sobre las palabras de Dios que nos ordenan a defender la fe cristiana. Pero son interesantes las palabras con que comienzan el versículo, y yo creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo. 1 Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice: y estad siempre preparados. O sea, antes de defender la fe cristiana, tenemos que, ¿qué dice la Escritura? Santificar a Dios en nuestros corazones. Quizás ese sea el resumen de estos pasajes: santificar a Dios en nuestros corazones. Porque de eso se trata la vida cristiana. Es una vida de santidad desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros corazones. Santificar a Dios en nuestros corazones es honrarlo con nuestras vidas, obedeciendo su palabra, recordando que santidad significa separación. Santidad significa separación del mundo y del pecado, que nuestras vidas de manera natural, gozosa y voluntaria exalten el nombre de Dios delante de un mundo impío.
Un mundo cautivo de la iniquidad y toda depravación moral que va en aumento en las vidas de todos los que conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el primer deber de un cristiano, santificar a Dios en su corazón, separarnos nosotros. Hagamos eso, hermanos, santifiquemos al Señor en nuestros corazones para que sea santificado Él en toda nuestra manera de vivir, en nuestras casas, en nuestra iglesia, hermanos. El propósito es, como les digo, es esas 5 virtudes, meditar en ellas, hablar con el Señor y pedirle al Señor ayuda para poder nosotros cultivarlas en nuestros corazones, de tal manera de que nosotros mismos seamos santificados y de que esta iglesia, esta congregación, sea una congregación donde cualquier hermano que venga de visita o que esté buscando una iglesia para hacerse miembro de aquí, lo haga y que viva aquí sin ningún temor, porque todos somos ovejas verdaderas. No somos lobos con pieles de ovejas. No estamos buscando nuestro propio interés. No estoy buscando mi propia fama. No estoy buscando nada más que la gloria del Señor. Cuando los hijos de Dios viven en armonía, le adoran en armonía, con sencillez de corazón y con el amor más profundo que Cristo puede poner en nuestros corazones. Vamos a orar.